Laiguana.tv. 10 años de verdad. Vamos a ir un poco atrás en la historia para que un poco la gente se ubique, porque hay muchos fake news, hay muchas mentiras que están circulando sobre lo que ha pasado. En primer lugar, cuando cae la Unión Soviética, o sea, podemos ir más atrás, pero no quiero ir más atrás porque sería demasiado. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, hay acuerdos que se hacen en ese momento con Gorbachev, bajo Gorbachev, antes de que cayera, de que los países del este de Europa, con los levantamientos del 89 que se desprenden de la Unión Soviética y se hacen países totalmente autónomos e independientes de la Unión Soviética, hay un acuerdo de que la OTAN no se va a expandir a estos países, que esos países van a mantener una neutralidad frente a la OTAN, es decir, frente a Estados Unidos y frente a Rusia. Bien, esos acuerdos se hacen antes de que cayera la Unión Soviética. Y luego, cuando cae la Unión Soviética, se sigue con las mismas promesas. El secretario de Estado del momento, que era James Baker, está en récord prometiendo y diciendo públicamente que, y lo dice así literalmente como lo estoy diciendo, que no se mueve una pulgada por la OTAN hacia el este. Y esa es la promesa que le hace también a Yeltsin, el nuevo presidente de Rusia, ya del 91 al 99. Entonces, estas promesas no se cumplen. Estas son promesas que, bueno, que todo el mundo sobre la mesa de los presidentes rusos han estado en récord diciendo que por favor se respete eso. O sea, esto no es un invento de Putin ahora en el 2022. Esto es una cosa que viene de hace rato, donde los diferentes presidentes, hasta Putin, han estado pidiendo a Occidente que por favor respeten los acuerdos, porque están moviendo la frontera de la OTAN hasta la frontera rusa y han incorporado todos esos países del este de Europa a la OTAN, a la Unión Europea y todo eso. En un principio, y esto hay que decirlo, la Rusia de los años 90 era una Rusia neoliberal, era una Rusia que quería ser parte de la Unión Europea y que le prometieron que iba a ser parte de la Unión Europea, que incluso lo incorporaron como un asociado de la OTAN. Bien, o sea, esa es una Rusia que buscaba, que pensaba que ahora que se acabó la Guerra Fría, pues, y que ahora Rusia es capitalista y todo eso, el liderato ruso en ese momento se tragaron el sueño de ser europeo y se creyeron que todas las promesas que hace la modernidad y el capitalismo, pues que ahora les iba a llegar. Y resulta que no, porque Estados Unidos impidió y torpedió cualquier incorporación de Rusia a la Unión Europea y cualquier alianza estratégica más allá de cosas simbólicas. Bien, y mantuvo la política de seguir viendo a Rusia como un enemigo, impulsando la frontera de Rusia, o sea, de la OTAN hasta la frontera rusa. Los rusos han estado protestando por años, o sea, no solamente Putin, los presidentes anteriores. El mismo Putin, cuando ya desde el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ya está diciendo esto públicamente, de que por favor se respete la seguridad de Rusia, que ellos no ven como un respeto a la seguridad, que la OTAN, primero, no permite que Rusia se incorpore ni a la Unión Europea, ni tampoco como un candidato como otro más a la OTAN. Entonces, y encima le están tirando la frontera de la OTAN hasta la frontera rusa. Recordemos que en los años 90 meten a Rusia como parte del grupo de los 8. Eran 7, con Rusia se hicieron 8. Es decir, incorporan a Rusia como una potencia capitalista internacional. Es decir, Rusia en todo momento actuó, a mi entender, con mucha ingenuidad, creyéndose que si ellos, con los gestos que habían hecho, que Occidente iba a respetar acuerdos y que ellos iban a ser parte del mundo europeo, occidental, capitalista y todo eso. Resulta que no, que le vino para encima un capitalismo salvaje neoliberal y eso hizo y provocó, junto a la actitud
bélica de la OTAN contra ellos, que mucha de la población rusa, que en un primer momento se tragó el cuento de la promesa de la modernidad capitalista, pues se desencantaran con eso. Y ahí viene Putin, que es un presidente capitalista, nacionalista, que le da un sentido de dignidad a los rusos en un momento donde los rusos la están pasando muy mal porque los machacaron, desmontándola, y un saqueo increíble de Rusia en esos años del capital financiero internacional. Y lo que hace Putin es como darle un sentido de dignidad a los rusos, y por eso Putin se hace un líder tan popular, porque Putin está en todo momento afirmando los intereses tumba el proyecto neoliberal que existía y pasa a una especie de capitalismo, un capitalismo con ciertas estado de bienestar o providencial, ¿bien? Diferente al de Yeltsin, que era un capitalismo salvaje. El capitalismo dentro de... No deja de ser capitalismo, no deja de haber problemas capitalistas en Rusia bajo Putin, pero vamos a ponerlo así, se redujeron significativamente en comparación con los años 90 bajo Yeltsin. Y Ramón, un detalle importante también que lo dejemos por ahí, que además en esta competencia capitalista y neoliberal, porque veo analistas y veo canales de televisión por ahí diciendo que Putin es algo así como un soviet. No, en ese capitalismo y en ese neoliberalismo, Putin le ganó algunas batallas a los Estados Unidos. Los Estados Unidos también están sangrando por la herida desde ese punto de vista. Te doy la palabra. Sí, porque en muchos sentidos Putin no permitió, paró un poco el saqueo de Occidente y afirmó más el desarrollo de una burguesía rusa, ¿no? Que fue la que más se ha beneficiado bajo Putin. Correcto. Y canales como RT en el 2.0 le dieron 2 bofetadas a canales como Fox News y CNN en inglés incluso. Claro, que se maneja en varias lenguas el RT. Correcto. Entonces, que ahora lo están censurando. Entonces, que Putin tenía un proyecto de reconstrucción del imperio ruso. O sea, ese es el proyecto de Putin. Cómo reconstruir nuevamente el imperio ruso de haber caído en su peor momento, ¿no? Sobre todo en los años 90, a convertirse en una especie de capitalismo salvaje neoliberal, neocolonial del capital financiero occidental, donde hubo un saqueo increíble de recursos, de todo. Y entonces ahí Putin le da un sentido de, nacionalismo ruso, de volver a restaurar el imperio ruso, etcétera, etcétera. Bueno, yo no coincido como persona de izquierda o como persona, no coincido con el proyecto como tal, pero hay que decir que hay que ver el contexto, ¿no? Hay que decir qué es lo que ha pasado en los últimos años. Eso le ha dolido mucho a Estados Unidos, que alguien como Putin haya vuelto a recentrar Rusia en un capitalismo más nacionalista, no nacional, nacionalista, frente a lo que era Yeltsin, que Yeltsin era el neoliberalismo puro y duro y de entrega total al capital financiero internacional occidental. Por eso Putin ya desde el principio empezó a ser un problema para Occidente. Y claro, Putin siguió haciendo las demandas que habían hecho los anteriores, incluyendo Yeltsin. Respeten los acuerdos, no metan la OTAN hasta aquí, hasta la frontera. Eso siguió bajo Putin. Entonces, los americanos comienzan un proyecto de cómo, de alguna manera, poco a poco, ir provocando a los rusos a ver si ocurre algo como lo que ocurrió en Afganistán con los rusos. Es decir, la Unión Soviética, cuando invade Afganistán, terminó, saliendo derrotada de allí con mucha pérdida de recursos, con muchos problemas económicos producto de esa guerra que nunca pudieron, porque había una guerra de guerrilla. Sabemos que estaba detrás de esa guerra de guerrilla, que eran yihadistas fundamentalistas islámicos apoyados por Occidente. Bien, entonces tenemos también la guerra de las galaxias, si recordamos, que es en los años 80
cuando Reagan saca la Guerra de las Galaxias, que era aquella idea de hacer una guerra galáctica, metiendo tecnología, o sea, desarrollando la industria armamentista tecnológicamente, metiendo mucho dinero ahí. Era una manera de tratar de, en inglés se dice overextend, o sea, sobreextender al imperio, o sea, al Estado de la Unión Soviética, para que colapsara, es decir, que tuviera que entrar en la competencia armamentista sin tener los recursos y terminara quebrando, que fue lo que pasó. O sea, la Unión Soviética se metió en la carrera armamentista del desafío que le puso Reagan, y eso fue como una carnada que le pusieron ahí, conscientemente, porque si tú miras los informes de la época, lo hicieron conscientemente sabiendo que la Unión Soviética no tenía en ese momento los recursos de poder ponerse al día con el desafío militar de Reagan en términos de tecnología de guerra. ¿Y qué pasó? Se sobreextendieron en sus recursos fiscales y terminaron implosionando. La Unión Soviética implosionó. Entonces, ellos, ese modelo que usaron en los 80, ellos lo ven ya desde los años 2008, 2009, por ahí, empiezan a ver este modelo de ver cómo entrampar a Rusia en otra guerra parecida a la de Afganistán. Cómo entrampar a Rusia y eso queda muy claramente puesto allí en el informe de la RAND Corporation. Si nadie sabe qué es la RAND Corporation, ustedes, si quieren saber cuáles son los planes del imperialismo estadounidense de cara a las intervenciones militares o cosas así, tienen que leer los informes de la RAND Foundation, porque la RAND, Corporation, porque esto es un think tank del imperialismo yanqui, donde ahí se diseñan las estrategias y los diseños globales que tienen de cara a los próximos años. Eso ellos siempre lo han hecho antes de que existiera la RAND Foundation, como dije, desde el siglo XIX. Siempre anticipan, planean una guerra y luego buscan el pretexto. Luego el pretexto en el momento puede ser cualquier cosa. En el caso de Granada, que yo les contaba al principio, era que los estudiantes de una universidad americana de medicina que estaban allí estudiando en Granada, pues estaban siendo amenazados de muerte por el gobierno revolucionario de Granada. Cuando esos estudiantes llegaron a los Estados Unidos después de la invasión americana y la prensa le pone el micrófono en la boca, todos dijeron, pues, oiga, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasó? Y dicen, no sabemos lo que pasó porque nosotros estábamos en la playa cogiendo sol y estudiando para los exámenes. Entonces, o sea, vamos, que todo el cuento que hicieron tuvieron que quitarle el micrófono de la boca a los estudiantes porque era todo una mentira para usarlo de pretexto para justificar una invasión a Granada que, como les dije al principio del programa, estaba siendo ya ensayada en la isla de Vieques en Puerto Rico desde 2 años antes. Entonces, ellos operan así. Y esos informes de la RAND, hay que estar al día con eso porque esos informes son esos informes que anticipan lo que ellos están planeando. Y ellos desde muy temprano ya están planeando entrampar a Rusia. ¿Qué hicieron? Vámonos al 2014. Había un presidente democráticamente electo donde Occidente lo invita a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, y él rehúsa hacerlo. ¿Por qué? Porque Rusia había dicho, no, nosotros no vamos a aceptar esto. Y claro, como ucraniano que conoce la historia de su región, él prefiere quedarse neutral para que tanto él tenía comercio con Rusia, comercio con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea. Entonces él prefirió quedarse neutral y no tomar partido de un lado o de otro porque sabía que eso iba a conllevar una guerra, un conflicto, porque recordemos, Ucrania, si miras el mapa, está bien metido adentro, muy cerca de Moscú y de la Rusia profunda, más cerca que los otros países del este de Europa. Y entonces, por ahí fue que entraron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, entraron por ahí, por Ucrania. Recordemos eso, Ucrania era la entrada que te lleva directamente a Moscú. Entonces, el último país al este que te lleva directamente, el último tapón que tenía Rusia para protegerse de la OTAN. Exactamente, era el último. Entonces, bueno, ya las demandas de Putin y de los rusos ya no es, pues, revoquemos, le pedimos a la Unión Europea que revoquen la entrada
de Polonia, de Hungría, de todas estas repúblicas del este de Europa a la Unión Europea o a la OTAN. Ellos no están pidiendo eso. Ellos ya, esos acuerdos fueron violados, ya hay bases militares de la OTAN en toda esa frontera de todos esos países. Han ido cercando y rodeando a Rusia. Y el último país que les queda es Ucrania. Entonces, que hay un detallito aquí importante, ¿no? La Federación Rusa no está diciendo algo que ya no exista al momento de decir, mosca, no coloquen a este país que quiere entrar en la Unión Europea o Ucrania en la OTAN. Hay países como Austria u otros países de la región que no están en la OTAN. Es decir, no es una locura pedir que no estén en la OTAN. Porque otra mentira que se ha repetido muchas veces que un país por ser de la Unión Europea o por sentirse europeo, como en el caso de Ucrania, esto lo coloco entre comillas, inmediatamente entra a la OTAN. Y es falso. Hay países de la Unión Europea que no están en la OTAN. Es decir, que era plausible esta petición. Laiguana.tv. 10 años de verdad.